La Catedral de Lima, ubicada en el corazón de la Plaza Mayor, no es únicamente el principal templo católico del Perú, sino también uno de los monumentos históricos más importantes del país. A lo largo de casi 5 siglos, este edificio ha sido testigo de la fundación de la ciudad, de terremotos devastadores, de transformaciones arquitectónicas, de ceremonias solemnes y del descanso final de personajes fundamentales para la historia peruana. La Catedral de Lima se ubica en el sitio exacto donde Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535. Tras su muerte, el 26 de junio de 1541, se realizaron diversos estudios históricos y antropológicos. Los restos atribuidos a Pizarro fueron identificados y colocados en una urna especial dentro de la catedral. Actualmente se conservan restos óseos protegidos, los cuales pueden ser observados por los visitantes. La presencia de Pizarro en la catedral refuerza el vínculo entre la historia religiosa y la política de la ciudad de Lima. Desde el inicio del periodo colonial, la Plaza Mayor fue concebida como el centro del poder político, administrativo y religioso. Por esta razón, se decidió que el templo principal de la ciudad se edificara en este espacio estratégico. La presencia de la catedral en la plaza simbolizaba la consolidación del dominio español y la implantación del cristianismo en el nuevo territorio. No se trataba únicamente de un edificio religioso, sino de un elemento clave en la organización social y espiritual del virreinato. La primera iglesia levantada en este lugar fue una edificación sencilla, construida con materiales básicos como adobe y madera. Su función principal era atender de manera inmediata las necesidades religiosas de la población española y de los primeros habitantes de la ciudad. Con el crecimiento de Lima y su designación como capital del Virreinato del Perú, surgió la necesidad de construir un templo de mayor envergadura, acorde a la importancia política y religiosa que la ciudad había adquirido. A lo largo de su historia, la Catedral de Lima ha sido destruida y reconstruida en múltiples ocasiones. Los constantes terremotos que afectaron a la ciudad, especialmente en los años 1586, 1609, 1687 y 1746, provocaron graves daños en su estructura. Cada reconstrucción implicó modificaciones arquitectónicas y el uso de nuevos materiales, buscando mayor resistencia sísmica. Como resultado, la catedral actual presenta una combinación de estilos arquitectónicos, entre ellos el renacentista, el barroco y el neoclásico. Dentro de la catedral, por el lado derecho, podemos encontrar capillas como la capilla de San Juan Bautista, la capilla de la Virgen de la Candelaria, la capilla de San Juan Evangelista, la capilla de la Visitación, la capilla de las Ánimas y la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo. Este último fue una de las principales autoridades de la Iglesia en América Latina, llegando a ser arzobispo de Lima durante el siglo XVI. Su labor pastoral, su defensa de los pueblos indígenas y su impulso en la organización eclesiástica lo convirtieron en una figura fundamental del catolicismo en el continente. En esta capilla se puede ver el cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo, siendo una de las más grandes reliquias que conserva la Catedral de Lima.
Pero estos restos no son los únicos. Bajo el suelo de la Catedral de Lima se extienden un conjunto de criptas funerarias. Estos espacios, generalmente cerrados, constituyen uno de los aspectos más solemnes y menos conocidos del templo. La Catedral de Lima no funciona únicamente como un monumento histórico o un espacio de visita turística. Desde su fundación ha sido concebida como el principal escenario de las ceremonias religiosas más importantes del país y como sede de actos de profundo significado espiritual y nacional. En su interior se desarrollan celebraciones litúrgicas solemnes que marcan los momentos más relevantes del calendario católico. Durante la Semana Santa, la Navidad y el Corpus Christi, la catedral se convierte en el centro de ceremonias que congregan a fieles, autoridades eclesiásticas y representantes del Estado. Asimismo, la Catedral de Lima es el lugar donde se celebran misas solemnes presididas por el Arzobispo de Lima, especialmente en fechas conmemorativas de alcance nacional. Estas ceremonias se caracterizan por su carácter protocolar y por el uso de elementos litúrgicos propios de un templo de máxima jerarquía. A lo largo de su historia, la Catedral de Lima ha celebrado un número muy reducido de bodas exclusivas. Se estima que han sido aproximadamente 4 ceremonias de este tipo. La razón de esta limitación se debe a la jerarquía del templo, el cual está destinado principalmente a ceremonias litúrgicas solemnes y eventos oficiales de la iglesia. Las bodas requieren de autoridades especiales y están reservadas para ocasiones excepcionales. Esta catedral también fue escenario de misas de difuntos. Estas ceremonias se realizaban en honor a personajes importantes de la sociedad limeña, miembros del clero y benefactores de la iglesia, y estaban estrechamente vinculadas a las criptas y mausoleos ubicados bajo el templo. Tras el fallecimiento de Jerónimo Loaiza en el año 1575, los restos fueron trasladados a las criptas de la Catedral de Lima. Al ser el primer obispo enterrado en el templo, su funeral dio inicio a la histórica costumbre, convertir la catedral en el lugar de descanso eterno exclusivo para los jerarcas de la iglesia peruana. En las criptas se encuentran los restos de diversos obispos de Lima, miembros destacados del clero colonial y virreinal. Cada uno de ellos formó parte del proceso de evangelización y organización religiosa del territorio peruano. Dentro del recorrido interno de la Catedral de Lima, existe una sala de especial valor histórico y religioso, destinada a la conservación y exhibición de vestuarios litúrgicos y objetos vinculados a las principales celebraciones de la Iglesia, entre ellas el Corpus Christi. En esta sala se pueden apreciar antiguos ornamentos utilizados por arzobispos y altas autoridades eclesiásticas en ceremonias solemnes. Los vestuarios cuidadosamente preservados reflejan la riqueza simbólica y artística de la iglesia a lo largo de los siglos. Elaborados con telas finas, bordados detallados y elementos decorativos, estos atuendos no solo cumplían una función litúrgica, sino que también representaban la jerarquía y solemnidad de estos actos religiosos.
También podemos observar unos antiguos caños con hermosos azulejos de 4 siglos de historia aproximadamente. En este espacio se representan las imágenes de los cardenales de Lima, figuras que han desempeñado un papel fundamental en la conducción espiritual y administrativa de la Iglesia en el país. Cada uno de ellos representa una etapa distinta de la historia religiosa peruana, marcada por contextos sociales, políticos y culturales específicos. La exposición de sus retratos permite comprender la continuidad del liderazgo eclesiástico a lo largo del tiempo. El salón también alberga vestimentas litúrgicas utilizadas por San Juan Pablo II durante su visita al Perú. Estas prendas conservadas como objetos de alto valor simbólico recuerdan uno de los acontecimientos religiosos más importantes del siglo XX en el país y reflejan el vínculo directo entre la Santa Sede y la Iglesia peruana. Junto a estas piezas se exhiben otros objetos papales que han sido donados o confiados a la Catedral de Lima, como testimonio de visitas, celebraciones y relaciones institucionales con el Vaticano. Estos elementos constituyen parte del patrimonio religioso y cultural del templo. Adicionalmente, encontramos este cuadro del siglo XVIII de la genealogía de los incas, continuada por la monarquía hispánica. ¿Te está gustando este recorrido? No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. El interior de la Catedral de Lima refleja siglos de historia, reconstrucciones y adaptaciones arquitectónicas, realizadas no solo con un sentido estético, sino también con la finalidad de resistir los constantes movimientos sísmicos que han marcado la historia de la ciudad. La estructura interna del templo combina materiales como piedra, ladrillo y madera. Debido a los terremotos que afectaron reiteradamente a Lima, se evitó el uso excesivo de piedra maciza en las partes altas, optándose por un sistema más flexible que ofrecieran mayor resistencia. Uno de los elementos más importantes del interior es el uso de maderas finas, muchas de ellas traídas desde Guatemala durante la época colonial. Estas maderas fueron empleadas en techos, artesonados, retablos y elementos decorativos debido a su resistencia, durabilidad y valor estético. Los techos de la catedral presentan estructuras de madera trabajadas con técnicas tradicionales que permiten absorber el impacto de los sismos. Este tipo de construcción fue una solución clave para preservar el edificio a lo largo del tiempo. En el segundo piso de la Catedral de Lima se encuentra el gran órgano del templo, uno de los elementos musicales más importantes y representativos de este recinto histórico. Su ubicación elevada responde a una tradición arquitectónica y acústica que permite proyectar el sonido hacia la nave central, envolviendo el espacio como una sonoridad solemne y profunda. Fue creado e instalado en el año 1855. La instalación de este instrumento se realizó bajo la autoridad del ilustrísimo arzobispo de Lima, Dr. Don Francisco Xavier de Luna Pizarro, quien se encontraba a cargo de la iglesia metropolitana de este periodo. Continuando con el interior, también destacan los retablos, elaborados principalmente en madera tallada y dorada, siguiendo estos estilos barrocos y neoclásicos. Estos retablos albergan imágenes religiosas, esculturas y obras de arte sacro en gran valor histórico. La iluminación natural ingresa a través de las ventanas y vitrales sobrios, los cuales refuerzan el carácter solemne del espacio interior, evitando distracciones visuales y centrando la atención en el altar mayor.
La Catedral de Lima conserva un conjunto de figuras y elementos ornamentales que han sido utilizados históricamente para la ambientación del templo durante las principales festividades del calendario litúrgico. Estas piezas cumplen una función tanto devocional como pedagógica, al permitir representar visualmente los misterios y celebraciones de la fe católica. Entre los conjuntos más representativos se encuentran las figuras destinadas a la elaboración de los pesebres durante la festividad de la Navidad. Estas representaciones, cuidadosamente preservadas, incluyen imágenes del Niño Jesús, la Sagrada Familia, los Reyes Magos y otros personajes tradicionales que eran dispuestos en espacios específicos del interior de la catedral para acompañar las celebraciones navideñas. Asimismo, la catedral cuenta con figuras e imágenes que complementan los retablos y altares en distintas épocas del año litúrgico. Estas piezas eran colocadas de manera temporal o permanente según la festividad, reforzando el significado religioso de celebraciones como la Semana Santa, el Corpus Christi y otras solemnidades. A pesar de sus casi 5 siglos de existencia, aún se siguen descubriendo pinturas e imágenes que permanecieron ocultas durante largos periodos bajo capas de pintura. Ahora pasamos a la biblioteca, donde se resguardan libros antiguos de carácter religioso, teológico y litúrgico, muchos de los cuales fueron utilizados por el clero en la formación espiritual en el desarrollo de las ceremonias religiosas. Entre estas obras se encuentran textos vinculados a la doctrina cristiana, la administración eclesiástica y la organización de la Iglesia en el Perú. Un conjunto especialmente relevante dentro de esta colección lo conforman los cancioneros antiguos, empleados en las celebraciones litúrgicas y en el acompañamiento musical de las ceremonias solemnes. Estos libros contienen partituras y textos que reflejan la tradición musical sacra desarrollada en la Catedral de Lima a lo largo de los siglos. Además de estos libros religiosos, la biblioteca cuenta con documentos históricos, manuscritos y volúmenes que dan cuenta de la relación entre la Iglesia y la sociedad limeña. Estos materiales constituyen una fuente fundamental para los investigadores y estudiosos de la historia del Perú. Asimismo, para finalizar el recorrido interior, en la Catedral de Lima se habilitan capillas destinadas a la oración personal y al recogimiento espiritual. El exterior del templo no solo cumple una función estética, sino también simbólica. La fachada de la catedral ha sido durante siglos el escenario de ceremonias públicas, procesiones religiosas y acontecimientos de carácter nacional, consolidando su presencia como referente espiritual y urbano de la ciudad. A un costado de la catedral se encuentra la parroquia anexa, espacio que cumple funciones pastorales y administrativas complementarias. En esta parroquia se realizan celebraciones religiosas de carácter cotidiano, entre ellas ceremonias matrimoniales, así como bautizos y otras actividades propias de la vida parroquial. Asimismo, este recinto es el lugar donde los fieles pueden realizar diversos trámites eclesiásticos, como la solicitud de partidas, certificados y otros documentos vinculados a los sacramentos y registros religiosos, funciones que permiten mantener el vínculo entre la comunidad y la Iglesia.
En cuanto al campanario de la catedral, este guarda un episodio trágico ocurrido en el pasado, relacionado con un asesinato. Este hecho forma parte de las historias menos conocidas del templo y será abordado de manera detallada en un próximo video. Con esto concluye nuestro recorrido por la Catedral de Lima, un templo que no solo resguarda siglos de fe, arte e historia, sino que continúa siendo un espacio vivo, en el que el pasado y el presente dialogan de manera constantes. Sus muros, capillas, objetos y tradiciones nos recuerdan el papel fundamental que ha desempeñado en la vida espiritual y cultural del Perú. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los monumentos más importantes de nuestra historia. Coméntanos, ¿qué tal te pareció este recorrido? Y no se olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos pronto.